He empezado varias veces y he revalidado mi trabajo varias veces también. Revalidado por las dudas significa, me he preguntado si tenía ganas, si me sentía con ganas de seguir, y he revalidado, he dicho que sí, que tenía ganas de sentir. O sea, hice lo que los matrimonios a veces no hacen y deberían hacer, y es preguntarse cada tanto, ¿queremos seguir juntos? Sí, no, hay que se conteste tranquilamente. Y yo con el oficio he hecho muchas veces esa pregunta, de manera que he empezado muchas veces. Yo empecé en el Teatro IFT, que es un teatro que sigue todavía en pie, que tenía una escuela vocacional muy pequeña, y es un teatro de la colectividad judía, yo soy judío, y yo estaba en un campamento y una chica me preguntó por qué no hacía teatro, y que ella iba al teatro, y yo tenía 13 años, y le pregunté qué hacían. Entonces me dice, por ejemplo, vos me ahorcás y yo me hago la muerta. Entonces yo le dije, pues quiero probar, y sentí un placer enorme al poder ahorcarla y paralelamente ver que no había consecuencias negativas, ¿no? Nunca tuve la sensación de que tenía que rendir cuentas a mis padres, sino por el contrario, que yo tenía que ir en busca de algo que me gustase hacer. Más que me gustase hacer, que creyese que me iba a ayudar a sobrevivir en el mundo. Y para mí ya de muy pequeño el mundo no era un lugar grato, de manera que era sobrevivir en la selva. Ni tampoco yo era un animal muy manso, así que más que sobrevivir en la selva era ganar en la selva. Entonces, bueno, y yo sentí que cuando empecé a estudiar teatro en el IFT, que ahí empezaban a aparecer cuestiones que en lo social me hacían muy difícil la vida. Yo tenía mucho temperamento y era profundamente irritable y subjetivo al mango. Tenía exabruptos importantes en lo social, como por ejemplo una profesora de dibujo que a mí me parecía que había hecho un acto injusto. Yo empecé a decirle, injusta, 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 injusta. Tenía 8 años. Ella le llamó a mi madre y le sugirió que tenía que hacer algo conmigo, como un psicólogo, porque veía que yo estaba un poco exacerbado. Y tenía razón. Sin lugar a dudas, yo estaba buscando un espacio que se haga cargo de lo que a mí me pasaba con el mundo. Y lo que yo hacía no era una expresión para el mundo cotidiano. Ingresé al conservatorio y ahí empezaron mis problemas. Porque ese temperamento que en el colegio era insoportable, en el conservatorio también era insoportable. Porque mi maestro veía que si no aprendía a domar un poquitito el temperamento que tenía, que era un temperamento ignorante, era un temperamento guiado simplemente por la intuición. No tenía lenguaje, no tenía formación, no tenía articulación, era simplemente una especie de caballo desbocado, importantísimo para el trabajo, pero no único. Y ese caballo necesita un domador. Y yo hasta ese momento no aceptaba domadores. Y fue en ese año en el cual comprendí, mejor dicho, ese año no, porque Agustoni, que es el maestro del cual hablo, al final de primer año me dijo, mira, yo no te voy a evaluar a vos en tus condiciones. Yo lo único que te digo que o cambiás tu manera de ser o al conservatorio no volvés. Yo pensé, no vuelvo al conservatorio, ¿entendés? Y vos te vas a la puta que te parió. Una noche en mi trabajo, porque me había entrado a trabajar, necesitaba inmediatamente trabajar, me pregunté qué carajo estoy haciendo. Entonces pensé así. Dije, había que estudiar para la primera semana que empezaban las clases en marzo en el conservatorio, había que estudiar observación de animales. Entonces yo dije, mira, anda, observa al animal, volvé, hacé que cambiaste. Y seguí. Y así fue. Fui a estudiar el ciervo al zoológico y me presenté en la primera semana, así en el conservatorio, volví. A Gustavo y me dijo, mirá, volviste, así con cara de, bueno, has tomado una decisión. Y empecé a trabajar mi ciervo, y empecé a comportarme bien, y a escuchar a mis compañeros, y a no manifestar la competencia feroz que todavía tengo, y que no se calma.
Y Agustoni me dijo, al final de la primera semana, me dijo, cambiaste, Julio. Y yo pensé, no, actúo mejor. A los pocos meses, Néstor Tirri, que era profesor de Historia del Teatro, me dijo, Juan José Jusí te está buscando un actor para una película, ¿por qué no te presentás? Y tuve la suerte de que el contador con el cual trabajaba, que yo era cadete en una contaduría, me mandó a una cuadra en San Telmo de donde estaba el lugar donde había que inscribirse. Y yo dije, ay, voy a anotarme. Fui, hice una cola enorme, transgrediendo mi horario de trabajo, y recuerdo perfecto que pensé, cuando salga la persona que está tomando el casting, míralo a la cara y vas a saber lo que está buscando. Y así fue. Saderman, que se llamaba así, un gran documentalista, abrió la puerta, yo lo miré y yo supe lo que estaba buscando. Y cuando entré al casting, le actué lo que creía que estaba buscando, que era una persona que no le interesaba actuar. Entonces empecé a dispersarme, me hacía una pregunta y yo le contestaba con desinterés, pero cada tanto le pasaba la mirada y chequeaba que él estaba realmente interesado. Entonces una parte entera decía, seguí por acá que va bien, seguí por acá que va bien. Y me llamaron a una segunda, tercera, cuarta, y me dieron mi primer papel, que fue el de No toquen a la nena, que tenía 17 años, y que trabajé con actores muy importantes, desde la Leandro, Murúa, grandes actores, y Pepe Soriano, y tuve un protagónico muy importante ahí, y así empecé a trabajar. Y lamentablemente al año siguiente, ya entrando en tercer año, vino la dictadura y se hizo muy difícil ya el conservatorio, y me fui a estudiar con Agustoni, que fue un gran maestro finalmente para mí. Y ahí empecé a... Fue mi primer gran matrimonio con el trabajo. Pero después tuve muchos otros momentos de revalidar. Y hoy te diría que cada vez que subo al escenario y hago una función, mi temor inicial es el temor de no encontrarme con mi matrimonio, y mi alegría grande es cuando termino la función, siento que sigo casado. Y yo tengo mis principios en el trabajo, muy estrictos. Y el matrimonio con mis principios producen en mí casi algo erótico. A mí me produce casi un gusto erótico el deber, el hacerlo, el sentir que los comprendo, el ver que de vez en cuando mejoro. Y yo cuando trabajo como actor estoy tan bien ocupado, me siento tan bien ocupado, entiendo tan bien la experiencia del vivir, que no me pasa eso tanto en la vida social. O sea que sigo siendo en verdad alguien que la maestra de dibujo podría seguir diciendo, hagan algo con este pibe, porque... Frustrado me he sentido siempre con todos los roles en algún momento del proceso. Así que en cada uno de los roles que he hecho, aún en aquellos que me fue bien, o aún en alguno que me ha ido muy bien, siempre un momento de dificultad he encontrado. Y personajes que no me ha ido bien, muchos. Yo tuve un gran maestro, que es Augusto Fernández, grande. Cuando yo lo conocí, Augusto Fernández, es el maestro que a mí claramente me advirtió, no de una manera personal, sino por su manera de entender el trabajo, que faltaba mucho para que yo comprenda, más todavía. Me obligó a desandar un camino que venía bastante como solidificándose, para entender que ese camino, si se cristalizaba, iba a ser de mí un actor superficial. Tal vez lo sigo siendo, pero bueno, espero que no. Y yo hice un proceso con él de 17 años de formación. Y debo decirte que casi todos los espectáculos donde él me llamó para trabajar como actor, en todos estuve mal. Después de esa experiencia yo comprendí que no se puede a veces
estar bien y aprender al mismo tiempo. A veces, no es una ley. Pero si cuando vos querés aprender algo, paralelamente querés estar bien, y a veces no es así. Y yo quería aprender de mi maestro, pero nunca logré estar bien. Y con él siempre la sensación era frustrante, porque siempre él tenía un exquisito conocimiento del trabajo y era imposible satisfacer para mí, por mi instrumento, por mi momento, lo que él me estaba invitando a hacer. Cuando yo hice televisión, y esto es importante porque ustedes están en un espacio que tiene que ver con la televisión, yo tenía 19 años, el primer programa que me llamaron para hacer en televisión. Yo había salido a hacer una película, me había transformado como un actor que la gente decía, che, chavo, no sé qué. Y cuando fui a resolver los problemas de la televisión, que fui a hacer una telenovela que se llamó Ser un hombre, que trabajaba Darín también, y que estaba muy bien, yo estaba espantoso. Yo me daba cuenta que mis compañeros me miraban con cara como diciendo, qué desastre este pibe. Y yo sabía que estaba mal. Pero yo estaba intentando aplicar las cosas que Agustoni me estaba enseñando en el conservatorio. Y en ese momento justo estábamos viendo un tema que era que uno no debía actuar siempre lo obvio, había que actuar lo opuesto a veces. Y como yo siempre he hecho los deberes estrictamente, yo dije, yo voy a actuar lo opuesto. Entonces, yo hacía el hijo de Gilda Lucek, una actriz que ya falleció, pero no por culpa mía. Me iba mal en el colegio, venía y le decía, me pusieron un 3. Me iba bien en el colegio, yo entraba y decía, no, me pusieron un 10. Al mes y medio me echaron. Me echaron. Bien echado. Entonces pensé, voy a irme y voy a entender con qué herramienta volver para poder servirle a este espacio y al mismo tiempo expresarme. Y me llevó 25 años. Empezar a sentir que en este espacio, en esta realidad, sin imponer y al mismo tiempo imponiendo, yo podía prestar una prestación de servicio correcta, creo yo, y al mismo tiempo expresarme, de acuerdo a lo que yo creía. Lo importante de la frustración no es la frustración en sí, es cómo se la piensa y cómo se la comprende. Una frustración que no tiene pensamiento y que no puede ser pensada y que simplemente se siente como una situación de valor, no me quieren, me echaron, no me echaron, soy bueno, soy malo, pero no está sostenida por un entendimiento, es una catástrofe. Pero una frustración que después puede ser pensada, reflexionada y puede llegar a ser un matrimonio extraordinario. Y yo he tenido muchos matrimonios con las frustraciones, enormes. El problema del automatismo es el problema cuando la persona empieza a hacer la sopa de la sopa, de la sopa, de la sopa, de la sopa, y al final vos advertís que eso ya no tiene el gusto de cuando fue hecho por primera vez. Pero no estoy de acuerdo con aquellos actores que porque repiten, en el hecho de la repetición encuentran que hay un problema y empiezan a buscar cositas nuevas. Y a veces las cositas nuevas, yo siempre digo que son como... Hay una plaga en los árboles que se llama clavel del aire. El clavel del aire es algo muy bonito que aparece en algunos árboles, pero si vos no estás atento, eso, cuando volvés al año, se transformó en el árbol, se comió todo. Y vos decís, y hay tendencias a veces en los actores de querer decir, yo no lo quiero hacer más así, yo lo quiero hacer así para hacer algo nuevo, para hacer algo nuevo.